se nos pide que seleccionemos cuál describe la suma o diferencia. Por lo tanto, queremos determinar si la suma o diferencia es mayor que 0, lo que significa que es positivo, menor que 0, lo que significa que es negativo, o igual a 0. Entonces, la primera suma es negativa 4 más negativa 4. Una forma de determinar esta suma es pensar esto en términos de dinero, donde un número negativo sería una pérdida, o usted pierde dinero, y un número positivo sería una ganancia, o gana dinero. Por lo tanto, se puede pensar que 4 negativos más 4 negativos pierden $4 debido a los 4 negativos. Y luego agregando otra pérdida de $4, porque está agregando 4 negativos, lo que resulta en una pérdida de $8, y por lo tanto, la suma es negativa 8. Entonces, debido a que esta suma es negativa, comprobamos aquí que es menor que 0. También podemos modelar estas sumas usando contadores de color donde dejamos que un contador rojo sea igual al negativo, y un contador amarillo sea igual al positivo. Observe que juntos se combinarían para hacer 0. Entonces, para negativo 4 más 4 comenzamos con 4 contadores rojos para los 4 negativos. Luego, debido a que tenemos más 4 negativos, agregamos 4 contadores rojos más, que notan cómo resulta en 8 contadores rojos, lo que muestra que 4 negativo más 4 negativo es igual a 8 negativo. Pasando a la siguiente suma, ahora tenemos 4 más 4 negativos. Entonces, si usa el dinero ahora debido a los 4 positivos, gana $4 y luego agrega 4 negativos, lo que significa que tiene una pérdida de $4, o pierdes $4. Entonces, si gana $4 y pierde $4, tendría $0 y, por lo tanto, la suma es 0. Entonces 4 más 4 negativos es igual a 0. Modelando esto usando contadores de color, comenzamos con 4 contadores amarillos porque comenzamos con 4 positivos, y luego agregamos 4 contadores rojos porque estamos agregando 4 negativos, que vemos aquí. Pero recuerde que cada rojo y amarillo se combinan para hacer 0, por lo que tenemos 0, 0, 0 y 0, que muestra 4 más 4 negativos es igual a 0. A continuación tenemos 4 menos 4 negativos. Ahora usando la analogía del dinero. Debido a los 4 positivos que ganamos. O ganar $4 y luego porque es menos negativo 4 quitamos una pérdida de $4. Quitar una pérdida de $4 es realmente como darte $4. Entonces 4 menos negativo 4 se simplifica a 4 más 4, lo que equivale a 8. Y podemos ver esto aquí abajo usando las reglas de la fórmula también. Restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, pero nuevamente, usando la analogía del dinero, decimos que quitar o restar una pérdida sería lo mismo que ganar $4. Restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo, entonces este resultado será positivo o mayor que 0. Usando los contadores de color, comenzamos con 4 contadores amarillos porque comenzamos con 4 positivos. Y porque tenemos menos negativo 4, queremos quitar 4 contadores rojos, que no tenemos. Lo que significa que tenemos que agregar varios ceros, para que podamos eliminar 4 contadores rojos. Observe cómo estos para los contadores rojos, y estos 4 contadores amarillos se combinarían para hacer 0, por lo que como conjunto todavía tenemos 4 positivos. Pero de esta forma ahora podemos quitar o eliminar 4 contadores rojos. Cuando hagamos esto, observe cómo el resultado en 8 contadores amarillos, que muestra 4 menos 4 negativo, es igual a 8 positivo. Nuestra última diferencia es negativa 4 menos 4 e igual que antes, siempre podemos escribir un problema de resta como un problema de suma. Restar b es lo mismo que sumar b negativo, así que si es útil, podemos escribir esto como 4 negativos más 4 negativos, que es lo mismo que esta primera suma. Así que estamos pensando en esto en términos de dinero. Pierdes $4, luego agrega otra pérdida de $4. Has bajado $8 y, por lo tanto, esta suma y esta diferencia son 8 negativas, que es menor que 0. Una última vez usando los contadores de colores. Para 4 negativos menos 4, comenzamos con 4 contadores rojos para los 4 negativos. Y debido a que tenemos menos 4 positivos, queremos eliminar o quitar 4 contadores amarillos, que no tenemos. Entonces, una vez más, tenemos que agregar ceros. Observe cómo agregamos 4 ceros aquí, por lo que todavía tenemos 4 negativos aquí. Pero de esta forma ahora podemos eliminar o quitar 4 contadores amarillos. Modelar restando positivo 4. Si eliminamos estos 4 contadores amarillos, observe cómo tenemos un total de 8 contadores rojos, que muestra 4 negativos menos 4 negativos 4 es igual a 8 negativos.
lo que una vez más muestra que la diferencia es negativa, o menor que cero. Espero que hayas encontrado esto útil.